Seguimos con el cambio de corazón, la sanidad de corazón. Antes de continuar, quiero decirles que en la semana estuvimos viniendo a orar a las 5 de la mañana, un grupo de varones, y oramos por ustedes. Y por los que estuvieron orando aquí, sucedieron milagros, sobre todo económicos. Cosas que estaban detenidas por años, empezaron a funcionar la misma semana. Y quiero decirles que como hemos orado por ustedes también, van a empezar a suceder en ustedes. Se los digo porque tienen que ser animados en cuanto a la oración. A Dios le encanta que le platiquemos. Pero la oración no es un monólogo, es un diálogo. Aprendamos a escuchar al Padre. Amén. Muy bien. Quiero hablarles hoy conforme al corazón de Dios. Cómo Dios va a formar tu corazón. Y quiero leerles Hechos capítulo 13, versículo 22. En Hechos 13, 22, en la Reina Valera 60 dice, quitando a este, y se refiere a Saúl, el rey, el primer rey, no le hizo caso a Dios, fue terco, y no le hizo caso varias veces. Entonces lo quitó Dios y levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ¿quién dio testimonio? Dios dio testimonio. ¿Y qué es lo que dijo Dios? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, Dios formó el corazón de David, como lo está formando contigo, aunque a veces no nos damos cuenta. Y nosotros pensamos, bueno, pues David conforme al corazón de Dios, pero cometió un montón de errores. Y vamos a ver la humanidad y la divinidad de Dios sobre la vida de David. Y lo que Dios desea es extender su mano y dar un toque a tu vida el día de hoy, para darle forma, con la forma del corazón de Dios, tu corazón. Entonces, David escribe muchos salmos. La mayoría de ellos no son como que estoy orando y recibo una inspiración o oh Señor, los cielos cuentan tu gloria, y eso está muy bien, pero no fueron todos así. La mayoría de los salmos fueron escritos en una crisis, en un problema grave, en una amenaza de muerte, en una situación sumamente difícil. Yo quisiera platicarte sobre el Salmo 30. Lo leemos y nosotros podríamos decir, bueno, pues está muy padre, puedo tomar algunos versículos de ahí para mí, está bien. Pero lo que yo quiero es platicarte lo que está sucediendo en el Salmo 30. Y vamos a leer. Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor mío, oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. ¿Cómo estaba David? Enfermo. Está primero dándole gracias a Dios porque lo libró de sus enemigos, y en el versículo 2 le está diciendo gracias porque me sanaste. Versículo 3 dice, me levantaste de la tumba. ¿Cómo estaba David? Con un pie listo para ir a la tumba. Me libraste de caer en la fosa de la muerte. ¿Cómo se sentía David? Muriéndose, enfermo. Versículo 4, cantaré al Señor. Canten al Señor ustedes, los justos.
Alaben a su santo nombre. David nos está diciendo, miren, les estoy confesando cómo me sentía. Bien mal. No solamente estaba enfermo, estaba a punto de morir. Por eso yo les digo lo que hay que hacer. Canten todos los santos, los justos. Alaben su santo nombre. Versículo 5. Porque su ira dura solo un instante. ¿Cómo es que estaba la relación de David con Dios? Mal. ¿Por qué? Porque Dios estaba enojado. ¿Con quién? Con David. Estaba enojado. Aquí me dice, David mismo me está diciendo, se enojó Dios conmigo. Pero su favor perdura toda la vida. Entonces lo disciplinaron. El llanto podrá durar toda la noche, pero por la mañana llegará la alegría. ¿Cómo estuvo? Fatal. Pero él está diciendo, cántenle ustedes que le creen a Dios, porque esto me libró. Estaba bien mal. Y en la mañana ya estaba cantando. El versículo 6 dice, cuando yo tenía prosperidad, cuando yo me sentía el uyuyuy, cuando yo decía, no me falta nada, cuando yo decía, ay, pobres, los incrédulos, decía, ahora nada puede detenerme. Un orgullo. David está diciendo, me sentía orgulloso cuando las cosas me funcionaban. Cuando las cosas iban bien. Versículo 7. Tu favor, oh Dios, me hizo tan firme como una montaña. El favor de Dios, tu favor, Señor, me hizo firme como una montaña. ¿Cómo lo hizo? Firme. ¿Cómo? Como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé desolado. Sentía a Dios muy lejos. Y probablemente mientras yo estaba orando y meditando, me dice el Señor, van a ir y van a escuchar gente que se siente muy lejos de Dios, que no lo escucha, que no le entiende, que en un momento sí hubo cosas muy padres, pero ahorita no están funcionando las cosas. Versículo 8. A ti clamé, oh Señor. Le supliqué al Señor que tuviese misericordia diciendo, versículo 9, ¿qué ganarás si me muero? Si me hundo en la tumba, ¿acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Versículo 10. Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí, y ayúdame, oh Señor. 11. Tú cambiaste mi duelo en alegría de danza. Me quitaste la ropa de luto, me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mío, por siempre te daré gracias. En este salmo encontramos 4 elementos. Una crisis, súplica, liberación y acción de gracias. Probablemente estés en una crisis. A lo mejor has estado suplicando algunas cosas, pero tiene que haber una liberación y una acción de gracias. Mi querida familia, te voy a hablar por qué se escribió este salmo. Pero antes de escribirte este salmo, te voy a hablar de cómo era la mente de David. David había sido formado como un pueblo de guerra. Eran los matagigantes. De hecho, él ya había matado a Goliat. Dios ya lo había ungido, ya era rey.
Ya había conquistado mucho. Y él se sentía fuerte. Por favor, aquí estamos viendo que David se sentía muriendo y Dios le dio vida. Se sentía enfermo y Dios lo sana. Se sentía que en la noche estaba llorando, pero en la mañana estaba riendo. Se sentía que tenía un vestido de cilicio, de luto, que pica, que incomoda, pero al día siguiente le dio un vestido de alegría. Le dio tristeza, pero en la mañana ya tenía canto y alabanza. No sé en qué situación te encuentres, pero como David tenía una mentalidad de guerra, Dios había formado un nuevo ejército, el ejército de Israel, pero en tierra de Israel. Porque ellos no eran ejército. Cuando llegan a la tierra de promesa, Dios les empieza a hablar y los empieza a formar y les dice, ustedes tienen que tener la confianza en mí. Y ellos no tenían carros de guerra, ni caballería. ¿Y por qué? Porque David dice que él se sentía fuerte, pero un tiempo atrás él escribe un salmo. En el Salmo 20, versículo 7, dice David, el mismo David, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiamos. Entonces, ¿cómo es que estaba su confianza? Su confianza estaba en Dios. Y otros confiaban en que el número de carros eran muchos y los caballos, los jinetes. Y en eso basaban las estadísticas de guerra, quién iba a vencer y quién no iba a vencer. Entonces, David estaba diciendo, ahora me siento fuerte. Y el Salmo lo escribe porque él pecó un gran pecado contra Dios, porque Dios estaba enojado contra él. Y ese pecado no era ni adulterio, ni haber matado a Usías, no había ni porque había mentido, había un pecado mayor que había cometido David. Era muy grave. El pecado que había cometido de adulterio afectó su propia familia. Se hizo un desastre su familia. Afectó a otra familia. Y hubo una muerte, un asesinato. Pero afectaba a muy pocos. El pecado que está cometiendo por haber escrito este Salmo 30 era un pecado muy grave. Y todo radica en esto, que él se había sentido fuerte y había dejado de confiar en Dios. Confiaba en lo que tenía y no en lo que Dios le estaba hablando. Entonces dicen, algunos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en el Dios de Israel. O sea, como que dejó de confiar en Dios. ¿Cómo entiendo esto? Salmo 121, versículo 1. Dice la Nueva Versión Internacional, a los montes levantaré mis ojos. Fíjense bien, es una indicación, a los montes levantaré mis ojos. ¿De dónde viene mi ayuda o mi socorro? Es una pregunta. Mi ayuda no viene de los montes. Porque aquí lo responde, mi ayuda proviene del Señor, no de los montes. ¿Y cómo se sentía él? Su seguridad como un monte. Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ahora, esto es una mentalidad de guerra, pero no cualquier guerra, la guerra de Israel. Que cuando venían en carros y en caballos, ellos subían a los montes y en los montes ellos vencían, porque los carros no pueden funcionar en los montes. Los caballos no pueden ser tan ágiles en el monte, en las montañas. Y quiero decirles que una vez el rey de Siria,
juntó 23 naciones para ir a pelear y destruir a Israel. Y esto está en Primera de Reyes, capítulo 20. Entonces dice que vinieron y este rey de Siria se empezó a burlar del rey de Israel y le dice: mañana te voy a quitar todo lo que tienes y me voy a llevar todo lo preciado que tienes y voy a quedarme con tu familia, te voy a robar todo lo que has hecho. Y el rey: sí, cómo no, lo que tú quieras. Pero él fue y consultó y le dijo: Señor, ¿qué voy a hacer? Ve, porque yo estoy contigo. Y no importa si tienen carros de guerra y caballos, porque yo les daré la victoria. ¿Dónde les dio la victoria? Alzaré mis ojos a las montañas, ahí es donde Dios va a darme victoria, porque confío en el Señor. Y hubo una gran victoria, se fueron, hizo un desastre, y eran 20-1, y no pudieron con Israel. Resulta que volvieron a hacer el ejército de los sirios. Israel los iba a volver a derribar, los derribó, pero viene un consejero con el rey de Israel, con el rey de Siria, y le dice: mira, rey de Siria, tú no puedes pelear contra Israel porque el Dios de ellos es el Dios de los montes. Bájalos a las llanuras, bájalos a los valles, en los valles los vas a destruir, y así jálalos. Entonces Dios oyó eso y fue con él, y le habló a los profetas y le dice al rey, los profetas: están diciendo que yo soy Dios de las montañas. Ahora, para que vean, vayan y peleen en los valles y yo los voy a destruir. Y fueron a los valles y fue una gran victoria. Quiero decirte que hay varios valles que pasamos nosotros y que pensamos que Dios no está con nosotros. Uno de esos valles se llama el Valle de Acor, que está entre Jerusalén y Jericó. El Valle de Acor quiere decir desgracia. Pero Dios habla a través del profeta Oseas y dice: pon una puerta que da al Valle de Acor y le vas a llamar a esa puerta esperanza. Hay gente que se siente desanimado, destruido, pero Dios siempre tiene esperanza por aquellos que levantan sus vistas para el Dios del cielo y la tierra. Amén. Hay un Dios, hay un valle que se llama el Valle de Refraín. No voy a hablar mucho de estos valles. El Valle de Refraín quiere decir el Valle de los gigantes. Muchas veces nos encontramos con que si no nos llueve, si no nos llovizna, nos llueve, si nos llueve, nos graniza. O sea, que entramos en una y ahí viene el otro problema y otro problema, y parece que no podemos solucionar, y parece que son gigantes, y los vemos con nuestros propios ojos, y hay que ver con los ojos de Dios. Dios ve a los gigantes como hormigas. Entonces, hay gigantes que te dicen que vayas a pelear a su valle. Pero cuando eso lo hace y tu confianza está puesta en Dios porque estás escuchando a un profeta, entonces tú vas y gran victoria te dará el Señor sobre los gigantes de los valles. Los que te están diciendo te vas a morir, no la vas a hacer, no va a pasar esta noche, no vas a amanecer, no vas a volver a cantar. Pero hay otro valle que se llama el Valle de los Huesos Secos. Hay sueños que se han secado. Hay ilusiones que se perdieron. Hay cosas que por causa de la tristeza se te secaron los huesos y no hay ministerio. O sea, hay un llamado hermoso en toda la gente que está escuchando este mensaje, que Dios te ha llamado a cosas maravillosas y buenas, pero por haber estado escuchando cosas que te han traído tristezas, en lugar de estar alimentándote de lo que Dios está hablando, perdiste fuerza y se secaron los huesos. Y parece ser que no funcionó, pero hoy Dios dice: profetiza los huesos, profetiza tu vida, profetiza tu familia. Muchas veces estamos pensando que nuestra familia se está perdiendo, que tus hijos no quieren nada con Dios,
Estamos viendo que tu matrimonio no está funcionando como debería funcionar. Probablemente se te fue de las manos un negocio, una oportunidad, un trabajo. Probablemente no te hayas desarrollado y te sientas feliz con lo que estás haciendo. Pues el día de hoy, dice el Señor, profetiza sobre esos huesos secos porque van a volver a tomar forma y se van a volver a levantar. Y es el Dios que vivifica tu vida. Pero escuchamos el Salmo y nosotros lo tomamos, lo que nos puede llevar a una gran bendición, pero hay que entender por qué se escribió. Y ahora te voy a decir por qué se escribió y el gran pecado. Dios le había dicho a David, confía en mí, no en carros ni en caballos. Confía en mí, porque yo soy tu Dios. Ponme atención. ¿Cuál fue el pecado que cometió David para que él entrara en esta crisis, estuviera enfermo, a punto de morir y sentir que Dios estaba muy lejos porque estaba enojado con él? ¿Cuál fue este pecado? Fue un pecado que causó 70,000 muertes. Se murieron 70,000 hombres por causa de David. Porque Dios le había dicho a David, no quiero que tú censes al pueblo. No quiero que le llames al INEGI a ver cuántas gallinas, cuántas vacas, cuántas chivas. No quiero que le llames al INEGI porque te vas a sentir muy fuerte por los números. Y no se tratan de números, se trata de mí, dice el Señor. Entonces, esto aparece en Primera de Crónicas 20, pero yo voy a leer la otra parte que está en Segunda de Samuel, capítulo 24, y voy a empezar a leer el versículo 10. La Nueva Traducción Viviente. Entonces, David estaba acostumbrado a pelear en las montañas, no en los valles. Ahora Dios le está enseñando a pelear en los valles. Pero aquí David está en una crisis bien difícil. Entonces le dice Dios, no censes. Y el capitán del ejército le dice, no, mi señor, no haga tal cosa, no se mete en ese lío. ¿Tú qué me andas diciendo? Yo soy el rey y lo hago por mi... Pues yo digo, y lo voy a hacer. Y ya, anda, vete a echar números. Y se fue y contó números. Y él quería saber cuántos hombres de guerra tenía. Pero quería censar a todo el mundo. Y entonces viene el rey, viene el capitán al rey y le dice, pues mira, de esta tribu son tantos de Israel, de Judá, de Benjamín. Y total de hombres de guerra eran como 1,300,000. 1,300,000. Entonces, se levanta el profeta Gad y va y le dice a David, ¿qué has hecho, criatura de Dios? Desobedeciste a Dios. Pues no que conforme al corazón de Dios y que iba a obedecer todo lo que Dios decía. Aquí se metió en un gran lío. Pero un pecado grande, muy grave. Porque aquí si lo leemos todo, lo describe. Entonces voy a leer el versículo 10. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor, he pecado grandemente por haber hecho este censo. Se me fueron las chivas al monte, Señor.
Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. David se sentía terrible porque había pecado. Esto es lo importante. David se sentía mal. Hay gente que peca y no se siente mal. Pero David se sentía muy mal. Versículo 25. Ahí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que asolaba a Israel. Pero viene el profeta y le dice, vengo de parte de Dios porque tú no estás escuchando a Dios. Y dice Dios que te propone 3 cosas. Y le dice, 3 años de sequía. 3 años que te van a perseguir tus enemigos y te van a hacer picadillo. O 3 meses de plaga. ¿Qué quieres? Y le dijo, Señor, yo no quiero caer en manos de mis enemigos, yo quiero caer en tus manos, porque yo sé que tú eres misericordioso. Y viene la plaga. La plaga es una peste, era una enfermedad, de tal manera que murieron 70,000 hombres, pero David estaba enfermo y él sentía que se estaban muriendo. Entonces él escribe esto. Ahora, el Salmo 30 comienza con una palabra que como que no cuadra. Y dice dedicación a la casa. ¿A cuál casa? ¿A la de Dios o a su casa? Porque él no edificó ningún templo. Él levantó el tabernáculo de David. Su hijo, muchos años después, ya cuando murió, entonces se levantó la casa o el templo. Entonces, David escoge que 3 días, pero él se sentía muy mal. Entonces le dijo al capitán, vente, vamos, busquemos algo. Necesitamos buscar al Señor. Y dice que él empezó a caminar y llegó a un lugar que era la era o un terreno de cultivo. Y dice que allí vio al Señor grande, el Señor de los cielos, el Señor de la tierra, al ángel del Señor. En el Antiguo Testamento, el ángel del Señor se refiere al Señor Jesús. El ángel del Señor es la manifestación del Señor Jesús. Amén. Ahora, esta tierra era tan importante, y lo voy a... Permítame tantito. Y esta tierra era de Jebuseo. En otra traducción es Aruán. Y dice que vio al Señor y viene el profeta Gad y le dice, haz un altar. Entonces, él iba a hacer un altar y dijo, pero no lo puedo hacer porque este no es mi terreno. Entonces fue con el dueño del terreno y le dijo, oye, necesito tu terreno. Dijo, no, si ya vi al Señor y sé que es necesario que tú hagas esto. Te lo regalo. Es más, no solamente te lo regalo, te doy la ley y te doy las ovejas para que hagas el sacrificio. Le dice, no voy a tomar nada que no me cueste.
Yo cometí el pecado y yo voy a pagar lo que me cueste y que me cueste y que me duela. Entonces compró se fue a Catastro y le dijo, ¿cuánto cuesta este lugar? Y dice, no, pero no quiero pagar al precio de regateo. No, yo lo voy a pagar al precio justo, y le dio más. Y levantó un altar. Ahora te voy a decir que los jebuseos habitaban en un lugar muy especial. Entonces, él compró el terreno, pero no en el terreno agrícola, sino también en el terreno del monte. Este terreno se conocía en el Antiguo Testamento como el monte Moriah. Monte Moriah, o monte de la provisión. O es donde le pusieron el monte donde Dios provee. Entonces, cuando él levanta el altar y pone las ofrendas, se detuvo la pestilencia y dejó de haber mortandad, y David fue sanado. Qué interesante. Pero déjame te digo quién estuvo en el monte Moriah. En el monte Moriah estuvo Abraham, donde Dios le pidió una ofrenda que pusiera a su hijo. Entonces, cuando él puso un altar y pone la ofrenda, que era Isaac, cuando iba a levantar, a sacrificar a su hijo, el ángel del Señor le dijo, no le hagas daño al niño. Atrás de ti está la ofrenda, y había un carnero, y lo sacrificó. Ese monte, Moriah, a pocos metros está lo que se conoce como el huerto de Getsemaní. No. Fue donde fue sacrificado el Señor Jesús. Todo apuntaba proféticamente a algo. Padre Abraham estuvo allí y Dios cambió el sacrificio de Isaac por un carnero. Ahora está David con un grave problema, y el ángel del Señor iba contra Jerusalén para destruir a Jerusalén, pero por causa de haber levantado un altar, cesó la mortandad en ese lugar. Ahora está el Señor Jesucristo en el mismo monte y cesa la mortandad por todos aquellos que creen en Él. Amén. Ahora, ¿por qué en el Salmo 30 está dedicación a la casa del Señor si no la veo en todo el capítulo que leímos? Porque estamos hablando la historia atrás de la Escritura. Y si tú empiezas a indagar y a checar, el Salmo 30 tiene que ver con 2 de Samuel 24 y con 1 de Crónicas 29. Todo este problema es un grave pecado que traía mortandad. Entonces él compra esta era, este lugar, levanta el altar y se detiene, y entonces él está dando acciones de gracia porque él estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir. Estaba en una crisis. Entonces dice que él estuvo toda la noche llorando y al día siguiente ya podía cantar. Pero en este lugar que compró y que levantó un altar, los religiosos pudieran haber dicho, ¿por qué levantas un altar allí? 6 kilómetros abajo está el tabernáculo de Moisés. Allí en el tabernáculo está el altar, es allí donde debes de estar. ¿Y qué hubiera contestado David? No, aquí lo levanto porque aquí tuve un encuentro con el Señor, y este altar se llama altar de gracia. Él, con todo este salmo que está agradeciendo, es el altar de gracia.
En el altar de gracia no era algo en donde yo iba nada más a hacer como la ley decía, sino era que la ley me podía llevar a traer una libertad en el lugar de encuentro con Dios. No sé si me doy a entender, pero esta historia me ha impresionado tanto, porque hoy se tiene que levantar altares de gracia. Y nosotros podemos decir, bueno, nos venimos aquí los domingos, en este altar donde alabamos, donde ofrendamos, donde buscamos de Dios, donde escuchamos a Dios, pero el altar de gracia lo tienes que levantar en tu corazón. ¿Por qué le llamó un hombre conforme a mi corazón si había pecado tanto? Porque ahí vemos la naturaleza humana que va siendo moldeada por Dios. Un hombre que amaba tanto a Dios, pero se sentía lejos de Dios y que él sabía que Dios estaba enojado con él. Yo no sé si tú te sientes lejos de Dios, si crees que Dios está enojado contigo. Pero el altar de gracia es lo que te acerca a Dios y lo que cambia las cosas y que quita tu vestidura de tristeza para una vestidura de alegría, que te quita el lloro y el lamento por canciones de gracia, de alegría, que te quita el sentirte muriendo para darte la vida. Es el lugar de la esperanza. Yo no sé si te has sentido o el enemigo te jaló para que dejaras de confiar en Dios y te sientas en esos valles de gigantes, valles de destrucción, valles de huesos secos, o valles de sombra de muerte, o valles de decisiones. Pero hoy el Señor está diciendo, vuelve a levantar el altar, porque hoy tengo un encuentro contigo. Amén. Y quiero que me acompañe a leer, por favor, Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Por favor, vea esto. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Tu sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, sí sabe que a veces tienes miedo, que es pecado. Sí sabe que a veces pierdes el control y salen sapos, tepocates y víboras, culebras de tu boca. Sobre todo a horas pico en el B. Carranza. Es que déjeme, le digo por qué digo B. Carranza. Porque un día venía a la iglesia y se pone las intermitentes del semáforo en amarillo y dije, no, me voy a parar, no tengo prisa. Señor, háblame, dime, ¿qué tengo que decir en la iglesia? Y atrás de mí me cantaron una canción con el claxon. Se enojó tanto que se puso al lado y que cuando me vi, me hizo así y se metió en el asiento. Y yo nada más le veía la manita. Gloria a Dios, vamos a la iglesia a alabar a Dios. Era un hermanito de la iglesia. Pero antes, yo creo que me quería felicitar a mi mamá porque entonces yo nada más me reí, me dio más pena a mí. Entonces y yo digo, pues, se venía peleando con la esposa. Y digo, ¿cómo es ese Salmo 100? Qué alegría me dijeron cuando vamos a la casa del Señor. Qué alegría. Entonces, preparemos nuestros corazones para venir y recibir del Señor, aunque nosotros nos hayamos sentido que estamos en una crisis. Yo no sé qué crisis es la que tú estás pasando. Si tu familia no quiere nada contigo, si no funciona tus relaciones, si estás teniendo problemas en el trabajo, si tu economía está
detenida o en un pozo. Es más, algunos la economía van en reversa en lugar de ir para adelante. Si tú estás perdiendo el control de tus emociones, si te sientes pecador, si sientes que Dios está enojado contigo, si sientes que está muy lejos de ti, si no te sientes en el lugar, si te sientes apartado, apagado, si sientes que tienes un llamado y no has hecho nada por el llamado, pero antes estabas bien, ahora no. ¿Qué pasó? Probablemente igual que David. Te sentías fuerte y dijiste, no, ya. Ese estudio, ya me lo sé, esa predicación ya la escuché. No, si con que yo vaya con mi pastor enlace, y enlace no es ningún pastor, no te va a pastorear. Perdóneme, no funciona. Pero si hoy tú haces esto que vamos a leer, no, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿David pecó? Y yo le puedo decir más pecados de David, nada más que no vaya a llegar allá al cielo y me va a reclamar, ¿por qué me andas ventaneando? Me va a decir. No, pues si es que lo que yo lo ventaneé es por lo que él dijo, está escrito. Pero sí la regó muy feo. Era un grave pecado. Sigo leyendo. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Yo no sé quién necesite ahorita ayuda de Dios. ¿Quién necesita ayuda de Dios? Todos. Si tú no levantaste la mano, tú no dijiste amén. A lo mejor estás diciendo como a Dios, oh, yo estaba en prosperidad y me sentía el rey del mundo. Hasta que miró todo esto y empieza a llorar. Entonces, lo que necesitamos es acercarnos al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? Señor, ¿dónde está el trono? Hay que levantar un altar. La Reina Valera 60 dice, acerquémonos al altar. Acércate al altar. Acércate al altar de la gracia. ¿Qué vamos a encontrar? Misericordia. Recuerde que David dijo, mejor es caer en manos de Dios que tiene misericordia. Y cuando él levantó el altar, encontró misericordia, pero también encontró gracia. ¿Y qué es gracia? Es el poder de Dios que transforma todo lo demás. Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 9, capítulo 12, versículo 9, dice Pablo, le he rogado a Dios que me quite estos 3 aguijones. Es que el diablo me ha estado poniendo difícil la cosa. Y Dios me dijo, bástate mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y le dijo, bástate mi gracia. Entonces dice Pablo, por tanto me gloriaré en mi debilidad para que la gracia de Dios opere. Si usted se siente fuerte, quiero decirle, derribe eso, la autosuficiencia, el orgullo, la vanidad, y levante un altar de gracia. En 1991, en Arizona, hicieron un experimento. Querían experimentar si llegaban a otro planeta o si había una catástrofe en la Tierra, que lo va a haber cuando no estemos.
Hicieron 8 hectáreas, una burbuja de cristal y acero. Creo que 28 metros de altura medía, pero hicieron 8 microclimas. Hicieron mar, selva, bosque, desierto, lugar de siembra, y pusieron 8 científicos. Y empezaron a cultivar y dijeron, de aquí no entra ni sale nadie. Entonces empezaron a observar. El ambiente cambió, los científicos se pelearon. Mejor los sacaron antes de que se mataran. Duraron 2 años. Hicieron crecer árboles allí, palmeras, todo tipo de plantas. Y cuando a los 2 años se dieron cuenta que no servían los árboles, que se partían en 2, que no tenían suficiente profundidad, que todo se les daba. Porque las dificultades nos hacen más fuertes. Y Dios estaba trabajando con el corazón de David. Y dijo, es muy débil, se me dobla muy fácil, entonces lo voy a meter en una crisis para que vuelva a depender de mí. Y los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, serán más fuertes. Los que se acercan al trono de la gracia, no solamente al trono de la ley, acérquese al trono de la gracia, porque en el trono de la gracia va a tomar una experiencia con el Señor Jesucristo, como lo hizo David, como lo hizo Abraham. Y Dios está esperando que tú lo hagas para sacarte de cualquier problema donde el diablo te ha querido arrastrar a cualquier tipo de valles, porque Dios es el Dios de los montes y el Dios de los valles, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, el Dios que quiere estar contigo, el Dios que te saca adelante, el Dios que te levanta. Y aquí hay personas que se han estado sintiendo enfermas. David estaba enfermo. Aquí hay personas que han pasado la sombra de muerte y que tú has dicho, ya me llevó el payaso. ¿Cómo dicen? Ya me cargó el payaso. Aquí hay personas que han estado tristes. Que antes cantabas, ahora no cantas. Que antes te interesaba mucho la alabanza, ya no te interesa. Que antes saboreabas la palabra, ahora no la lees. Que el pastor la lea. Ya no llevo la Biblia, que al cabo la ponen aquí atrás. Este poncho la pone por ahí a veces con letras muy chiquitas y tengo que traer los prismáticos. Mejor ni los traigo, que la lea. Pero el día de hoy, yo quisiera que tú levantaras el altar de la gracia, porque hoy Dios quiere tener un nuevo encuentro contigo, en donde cambia la historia y en donde tus raíces se profundizan para que no te partas. Las palmeras se caían, las palmeras aguantan ciclones, estas se caían. Veían que todo lo que querían cosechar no tenían el sustento natural, porque todo lo querían hacer artificialmente. Entonces, problemas, dificultades. Qué bendición que a veces tenemos hermanitos que nos dan la contraria. Hermanos en Cristo. Qué bendición cuando te ofenden. Si no te ofendieran, las raíces estarían superficiales y te vas a caer. Porque la Escritura dice, el Señor Jesucristo, es necesario que vengan las ofensas. ¿Por qué? Necesitas que te ofenda. ¿Por qué, Señor? Para ver si demuestras si creíste en mí, si perdonas o no perdonas, si tienes misericordia o no. Si te compadeces y en lugar de estar juzgando, oras por ellos. Y luego dice el Señor, es inevitable que vengan las ofensas. Entonces siempre las dificultades lo único que van a hacer es hacerte crecer. Si vienen enfermedades es porque Dios te quiere enfrentar con tu fe a que crezca.
Y hoy tu fe va a crecer porque la fe crece cuando tú te acercas al altar de la gracia. Te has acercado mucho al altar de bronce. No, acércate hoy al altar levántate. Y dice que tienes un sumo sacerdote que sí se compadece de ti, que sí sabe que estás sufriendo y que sí sabe que le has estado llorando y le has echando ganas. Pero dice, acércate con confianza porque yo te quiero dar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y hoy hay un oportuno socorro. Amén. Amén. Entonces, en esta historia estamos viendo a un hombre igualito que tú y que yo, con un montón de errores. David, mejor ahí le paramos porque cometió muchos errores. ¿Y cómo Dios le dice conforme al corazón mío? Porque sé que me va a obedecer. Pero ahí no te obedeció. Sí, pero después sí, porque reconoció. Entonces, Salmo 30 es una confesión de David. Si no confiesa, hubiera seguido habiendo un desastre. Paremos el desastre que ha querido venir a nuestra vida. Enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, problemas de dejar de ver la mano de Dios abriendo camino donde era imposible. Hoy debe de cambiar las cosas si tú levantas ese altar. Y ese altar lo traes aquí adentro. Levanta tu altar y dile, Señor, yo reconozco que si las cosas no han funcionado, no es porque los demás cometieron errores, no, es por mi error contra ti. Y que sea el Señor el que otra vez lo percibe cerca, que vuelve a levantar tu vida, porque no hay nada imposible para Dios. Y no hay nada imposible para Dios y no hay quien se levante contra ti si es que Dios está contigo. Yo te voy a pedir que si te levantas, porque el primer valle que yo te comenté, el valle de Acor, que está entre Jerusalén y Jericó, para llegar a Jerusalén, ciudad de paz, está la puerta de la esperanza. Y hoy esta palabra es esperanza para ti. Vuélvete a levantar y pasa por la puerta de esperanza. La puerta es el Señor Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas y el que escucha mi voz, entre por ella. Dígale con todo su corazón, Señor Jesús, yo sé quién es mi sumo sacerdote. Tú. Yo sé que he cometido errores y yo quiero confesarlo a ti, Señor. Perdóname. Aún los pecados que me han sido ocultos, enséñame a mantenerme cerca de ti para no cometer más errores, más pecados. Pero yo deseo caer en manos del Dios vivo, que tiene misericordia para darme. Hoy levanto este altar, mi corazón, para darte gracias y para recibir tu gracia. Gracias por esto que estás haciendo, Señor. Porque hoy mis enemigos están derribados, caen a la tierra y todo lo que me ha afligido se va de mi vida. Porque hoy se vuelve a ver el camino delante de mí. Porque mi confianza vuelve al Dios de los cielos y de la tierra, en el nombre de Jesús. Estoy profetizando un milagro sobre mi vida. Este milagro es una restauración en mi relación con mi Dios, en el nombre de Jesús. Hoy profetizo que la bendición de Dios está sobre mi vida y se abren puertas delante de mí, en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? ¿Seguro? Amén.